Muy buenas y bienvenidos una semana más a Laurín es Deporte. Hoy nos toca el yoga y si hablamos de yoga en su máxima expresión tenemos que hablar de Miguel Ángel García Díaz. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de tenerte aquí, te lo debía, llevamos ya mucho tiempo diciendo a ver cuándo te traigo, a ver cuándo te traigo y por fin empezamos el año bien. Bien, igualmente, estoy encantado de estar con vosotros y de, sobre todo, tener la oportunidad de hablar sobre nuestra práctica de yoga. Ya verán los que nos ven, los que nos siguen, ya verán que tienes la cabeza muy amueblada, pero con ese punto también de no tan no sé, ese punto de locura que tenemos que tener todos. Yo creo que sí. Ahora tú ya me lo explicas ahora tranquilamente. Miguel Ángel, si quieres, tengo aquí unas notas hechas, te voy a presentar, te voy a recordar a ti mismo lo que tú eres y quién eres, y luego ya nos ponemos a hablar, ¿te parece o no? Bien, de acuerdo. Tienes 59 años, ¿cierto, no? Sí. Lo cual me gusta porque normalmente yo me traigo aquí gente más joven que yo, son deportistas. Es decir, mal de mucho, consuelo de tonto, pero Bueno, consuelo. en el caso del yoga yo creo que la experiencia, la edad, tiene un valor si sabes transformarla en sabiduría, ¿no? Bueno, el yoga y en la vida, ¿no? Exacto, de eso se trata. Yo creo que sí. Te encanta leer y el cine, Sí, por supuesto. lo que significa que tú y yo deberíamos de tener más conversaciones, porque tenemos ciertos gustos muy parecidos. Que eres el quinto de 6 hermanos, de padre militar, que esto también ahora creo yo que influirá en lo que vamos a hablar. Y decirte que empezaste a estudiar filosofía en Madrid, pero algo te pasó que decidiste que aquello no era lo tuyo, ¿no? No me lo cuentes todavía, Vale. ya te lo preguntaré después. Y has hecho mucha radio, muchas, de hecho Sí, en Radio Juventud, ¿no? Sí, Radio Juventud, en primer lugar, se llamaba Radio Juventud, después pasó a ser Radio Cadena, estuve en ambos periodos. Perfecto. Y ahora hace 20 años decirte que creaste el centro Milarepa en Málaga, Sí, efectivamente. y aquí en Alaurín llevas ya más de 20 años, ¿no? Sí, más o menos a la misma época abrí un centro de yoga en Milarepa, como tú bien dices, en Málaga, que ha estado durante mucho tiempo en calle Carretería y ahora hace un par de años nos trasladamos y a la vez coincidí con que aquí comenzamos, bajo la denominación de Siddhartha Escuela de Yoga y Meditación, nuestra práctica de yoga en Alaurín. Bueno, la primera sí, y ahora te voy a preguntar por la que hemos dejado un poco atrás. ¿Qué te pasó para que tú decidieras en Madrid, que me consta que no fue fácil ni era fácil en aquella época entrar en la universidad, una vez que estabas allí decidir que aquello no era lo tuyo? Pues es difícil decirlo y yo creo que aquella experiencia que fue realmente crítica, que supuso el abandono de los estudios, una época incierta de tener que volver a mi casa y estar en una época, una crisis psicológica en todo el ámbito sin saber qué derrotero tomar. Miguel Ángel, perdona, ¿qué año estamos hablando? Estamos hablando justo del año que murió Franco, fue cuando yo comencé los estudios, es decir, en el 75, ¿no? Y tenía yo 18, 19 años, hasta los veintitantos que volví a la radio, había trabajado previamente en la radio, y que, bueno, no se trata de buscar, digamos, culpable todo aquello, podemos decir la situación política, la situación familiar, hablar de muchas cosas, pero en realidad fui yo mismo el culpable y creo que esta crisis fue para mí realmente, aún hoy en día, tantos años después, muy enriquecedora. A la hora de contactar y conocer a los demás, haber pasado por experiencias críticas, de algún modo traumáticas, uno es capaz de ver el lado bueno de la situación, saborear y apreciar lo que uno tiene. Finalmente coincidió, después de estar en una época muy crítica en la que la filosofía como tal yo la consideraba tenía poca aplicación, digamos, vital, yo buscaba algo más vital. Por ejemplo, recuerdo que había un profesor en la Facultad de Filosofía, un ilustrísimo profesor, Alfredo de Año, un catedrático, profesor de lógica, y murió de infarto preparando oposiciones, ¿no? Cuando sus libros son manuales de texto, tiene una introducción a la lógica formal en Alianza Universidad, que es un manual de texto, pero en una situación, se unía a todo, una situación personal, política, muchas cosas que influían en que el ideal del filósofo como hombre que iba con su maletín encogido de hombros no era la filosofía vital que yo esperaba, ¿no? Exacto. Esperaba. Yo tuve un momento en el que incluso pensé en cambiarme a estudiar religiones comparadas. Habría que cambiarse de universidad, de Madrid, de pasar de la Autónoma a Somosagua. Y me interesaba la religión como aglutinante vital. Después tuve la suerte de conocer el yoga también allí y practicarlo, porque en la misma Universidad Autónoma daba yoga Ramiro Calle. Empecé a asistir a sus clases, hasta el momento en que había días en que no iba a la facultad, me quedaba en mi habitación
practicando yoga, meditando. Aquello ya tú... Era un poco caótico y al final, Sí. bueno, vino la crisis irremediable, no me veía yo con 5 años más de estudio, después de haber estado otros 5 años previamente internos, y bueno, aquello pum, explotó por fin y estuve un tiempo sin saber dónde poner el huevo, como quien dice, hasta que fue el primer año que la Organización Sivananda de Yoga, una prestigiosa, en aquel momento, escuela de yoga, hizo su primer curso de formación de profesor en España, y gracias a la ayuda familiar, todo hay que decirlo, me hice profesor de yoga. Gracias también a esta ayuda conseguí abrir posteriormente mi centro de yoga en Málaga y comencé a buscar también clases en Coín y finalmente acabé aquí junto con Málaga. Porque aquí en Alhaurín de la Torre, ¿dónde estáis ahora situados? Bueno, hemos estado porque en muchos sitios. Porque yo sé que habéis tenido un peregrinaje... Hemos tenido, porque esos 20 años suponen que todavía el pabellón actual de deporte no estuviera creado. No estaba. Y entonces hemos ido de sitio en sitio, desde la Casa de la Cultura, desde la piscina, y finalmente hemos recabado, lógicamente, en el pabellón de deporte tenemos nuestra propia sala de yoga, que compartimos junto con el Tai Chi y otras actividades de artes marciales blandas, y al lado está la otra de artes marciales, digamos, más duras, Thai boxing, karate, judo, etcétera, y es un anexo al pabellón que realmente disfrutamos y que estamos todavía, digamos, potenciando, ¿no? ¿Cuándo dais las clases vosotros? Nosotros tenemos el horario de clase de yoga, claro, dada la circunstancia personal mía de que yo no soy de aquí, de este pueblo, aunque debo agradecer que el pueblo se me abriera inmediatamente en cuanto vine me siento parte integral del pueblo, pero ya que yo vivo en Málaga, tampoco dispongo de vehículo, el horario es limitado, solamente hay un horario que es de lunes y miércoles de 11:30 a 1. De 11:30 a 1, lunes y mañana, miércoles. sí. Perfecto. Oye, ¿el yoga qué es? ¿Es un deporte? ¿Es una disciplina? ¿Una forma de vida? ¿Qué es eso? Bueno, yo te podría dar dos respuestas, la ortodoxa de los libros, digamos, venga, esa. y la personal, que tal como yo lo siento. ¿Por cuál empezamos? ¿Por la de los libros? Como quiera. Bueno, según los libros, el yoga, la palabra yoga significa unión. Tiene la misma raíz que en inglés yog, ¿no? Que significa yugo, ¿no? O la palabra española yugo, unión. ¿Qué es lo que hay que unir? ¿Realmente estamos dispersos, no? ¿Hay algo que unir? Podemos decir que sí, que hay que unir, digamos, el ser humano es un compuesto por ejemplo, del cuerpo, ¿no? De la mente, del habla, tenemos la conciencia corporal, la emoción, tenemos el intelecto. Digamos que el yoga es una práctica fundamentalmente experimental que intenta unir todas estas cosas que en cierto modo están como de algún modo dispersas. Muchas veces sentimos una lucha interna entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que actuamos, ¿no? Una disociación, en cierto modo neurótica, que nos permite vivenciar la unidad fundamental, ¿no? Estar pleno. Yo creo que el yoga, como cualquier otra disciplina, sobre todo una disciplina espiritual, busca apoyar esa felicidad para la que hemos nacido, ¿no? Entonces, esa felicidad, sinceramente, y esto ya es experiencia, esos momentos de plenitud solo lo siente cuando está perfectamente integrado. Cuando está íntegro. Fíjate, la palabra santo en inglés es holiness, significa íntegro. Es decir, mientras una persona tenga pequeños huecos, pequeños baches, no coincida lo que habla con lo que piense, con lo que actúa, mientras haya esa disociación... Que eso ocurre continuamente. Eso ocurre continuamente. De hecho, el ser humano podemos entreverlo y es un fallo, digamos, un error cognitivo desde muchas disciplinas. Además, eso se averigua muchas veces por la expresión corporal. O sea, te está hablando una persona, te está diciendo, por ejemplo, que es muy feliz, y tú notas se niega. Lo está negando a la vez que afirmando. Sí, además tú notas algo, ¿no? Dices, no sé, a mí no me da sensación. Igual que la culpa la tengo yo, no Entonces, bien, esto, digamos, hacia esa integridad del ser, accedemos en el yoga básicamente a través del cuerpo, ¿no? El yoga físico es el yoga que se conoce. Mientras, por ejemplo, las escuelas de psicología intentarían ayudar o favorecer este estado de unión a través de la terapia oral, ¿no? de la terapia cognitiva o de la terapia verbal. Nosotros sabemos que actuando a través del cuerpo, entonces si te quedas en la superficie ves que puede ser un mero deporte, una mera actividad física, pero vemos cómo eso puede repercutir luego en la mente. Entonces, Miguel Ángel, para resumir, a veces yo me he enterado bien, si yo mañana, yo o cualquiera de los que nos están viendo, decidiremos irnos a tus clases, ¿tú podrías afirmar que ganaríamos en calidad de vida? Pues no, porque depende de ti. Quiero decir, aunque parezca que no, yo intento colaborar y ayudar en ello. Hombre, yo tengo que tener una predisposición, evidentemente. Tienes que tener una predisposición, exacto. Yo me considero como un compañero en una práctica, en el camino del yoga, que también podemos decir que es el camino
de la vida en general, ¿no? Pero claro, depende de cómo tú hagas uso de algo fundamental, que es tu libertad, y que te hagas responsable de ella. Y que lo que tú aprendas no te voy a enseñar yo te voy a dar el medio, digamos, como una especie de espejo en el que tú te veas y vayas depurándote, ¿eh? En el espejo yo te ofrezco la herramienta, como si yo te pongo aquí un espejo, ¿eh? Para que tú te arregles si ves que la gafa se te cae hacia un lado, etcétera. Pero yo no soy el que te, ¿entiendes? Yo te ofrezco la herramienta. El yoga es un espejo. El yoga literalmente es un darsana, un sistema filosófico de la India, que hay 6 escuelas de filosofía, darsana. La palabra darsana significa literalmente eso, espejo. Pues yo me alegra tu sinceridad, porque lo más fácil del mundo hubiera dicho, sí, apúntate que mañana va a hacer... No, hay que ser honesto. Yo creo que uno de los problemas es que estamos tan confundidos que no damos cuenta de que estamos confundidos. Entonces hay que ser honesto con uno mismo. El yoga para mí es algo sorprendente. Yo cada vez me maravillo del yoga. Pero a la vez hay que reconocer que no es una panacea. Quiero decir, depende de lo que tú seas, de lo que tú tengas. Que y de lo que busques también, ¿no? La motivación con la que te acerques al yoga. La motivación lo es todo a la hora de actuar. ¿Qué es lo que te motiva a decir o hacer esto? Si es un bien general o es un bien particular. Si es un bien particular, evidentemente tarde o temprano te enfrentarás a obstáculos. ¿Entiendes? Sí. Me parece estupendo. Miguel Ángel, si te parece, antes de seguir hablando, porque ya me estás poniendo en ¿En duda? No, en duda no, al revés. Mira, Estás encaminando. Leí ayer una frase que me llamó la atención y creo que yo reivindico la figura del profesor, no la del maestro, como falsamente a veces era un maestro, no, del profesor, del que dé un conocimiento. Y ayer leí una frase de Ortega y Gasset que decía, que enseña, da conocimiento, pero a la vez enseña la capacidad de dudar de aquello que estás enseñando. ¿Entiendes? Correcto. Entonces creo que cierto escepticismo crítico es bueno. Me parece estupendo, sí. Es que estamos muy mal acostumbrados. Yo creo que la educación exacto. siempre nos han dicho esto es lo que hay y esto te lo estudias. Sí, nos condiciona de algún modo. Sí. Nos condiciona y creemos que todas las cosas son duales y que decimos sí, no. Y el que dice no está en contra del sí, el que dice sí está en contra del no. Y no somos capaces de abrazar las contradicciones y que las cosas no son tan sencillas, ¿no? Que me gusta hablar contigo. Miguel Ángel, pues vamos a darle ya... Quique, dale al botoncito y mete el vídeo de una foto muy chula que hemos recopilado por ahí. ¿De acuerdo? Ahora seguimos, Miguel Ángel. Muy bien. Esto dura 2 minutos o menos. Como quieras.
Ángel, ¿te ha gustado? Muy buen trabajo. Fotos muy chulas también, algunas. Sí, sí. Algunas, bueno, casi todas. Y 20 años dan para mucho. eso te iba a preguntar, esas fotos que hemos visto ahí un poco, en algunas se te ha visto algo más joven, en otras muy Sí, recientes. ¿Estas sí. fotos de dónde son? Bueno, por ejemplo, esta en blanco y negro es una secuencia de fotos que me hizo mi sobrino en su propia casa. Él es un amante de la fotografía y quería, más que, digamos, la pose, quería hacer algo artístico con lo que es jugando con el blanco y negro, y tuvimos una sesión de fotos. Otras son aquí en el pabellón, como se puede apreciar, la sala, que es realmente preciosa, es una gran sala, hay que decirlo. En Málaga incluso no hay salas tan ampulosas, con un espejo muy bonita, ¿no? Y ahora realmente quiero decir que ahora vamos a intentar colocar también cuerdas, ya que hay, que hay unas cadenas de unos sacos de artes marciales. Sí. Intentar hacer un yoga de cuerdas también. Otras son en mi centro, en Málaga, y hay que decir que en el centro estas, algunas son más antiguas, el centro anterior, donde estaba situado en calle Cartería, y otras en el centro actual, frente al Teatro Cervantes. Y bueno, otras son en plenas plazas públicas, en cumpleaños, se ven con globos. Y en la naturaleza también he visto alguna por allí. Sí, hicimos, es una idea de hacer, aprovechar que tenemos un grupo donde la amistad trasciende la mera práctica del yoga. Sobre todo eso ocurre más aquí en el pueblo que en Málaga, donde la gente va a la práctica y después se degrega, no se ve. Aquí es que somos nosotros muy simpáticos. Esto hay que aquí sí, aparte, pero también, digamos, un pueblo tiene una unidad familiar más nuclear, menos dispersa. Y entonces, pues la gente, y a mí me gusta, y creo que el yoga es una buena excusa, entre comillas, para que la gente se conozca, profundice y se ayude mutuamente, ¿no? Aquí no solamente hay un intercambio, por ejemplo, de libros, hay personas que aprovechan el yoga y se intercambian da pie a que la relación se haga más humana, que de eso se trata. Porque un error es que la verdadera comunicación implica, te decía antes, quitarse máscaras, ¿no? Todos jugamos ciertos roles, ciertos papeles, y todos nos vemos a través de imágenes. Mientras nos caigan esas imágenes, no hay una verdadera comunicación fluida, porque todos estamos como desempeñando un rol, ¿no? Entonces, incluso los que practican yoga pueden verse en ese rol de ser un profesor, y eso impide una verdadera comunicación, porque tú no te comunicas con el ser humano, sino que al final el personaje que todos interpretamos acaba tapando al verdadero actor, al ser que somos, ¿no? Bueno, te voy a meter un poco de caña ahora, Miguel Ángel. Como quieras. No sé, ¿no da a veces la sensación de que los que practicáis el yoga, por ejemplo, y este tipo, sois un poco soberbios? Me explico. Un poco respecto a los que no estamos con vosotros, como si no fuésemos capaces de entenderos. No sé, yo creo que no. Yo creo, primero, ahí habría que ver si el que practica yoga realmente y practica de un modo honesto y honrado, sin ese materialismo espiritual, porque el yoga puede ser malinterpretado, sin ese materialismo espiritual que es la interpretación errónea del yoga, comunica más fácilmente si es capaz digamos, de mostrarse vulnerable, ¿no? Que de eso se trata. También un mal uso podría ser el creerse alguien, ¿no? Cuando somos, realmente somos nada ni nadie, caminando hacia no sabemos dónde, ¿no? Pero entonces también puede ser que el que lo dice eso sienta cierta animadversión o cierta envidia o cierto deseo. Oye, que igual el soberbio es la otra parte. Exacto, pues eso te quiero decir. Entonces todo depende de cómo se vea, ¿no? Pero una práctica real del yoga, el yoga trata de, como decía antes, es una herramienta indispensable, sustituible para esa felicidad que todos buscamos, y si uno realmente es feliz es capaz de tener ese aspecto emocional de empatizar inmediatamente con el otro. Independiente, claro. Entonces yo creo que sería lo contrario. Decir que el yoga te hace soberbio, o bien la soberbia está en el que lo dice, o bien la soberbia está en una mala y errónea interpretación del que practica. O no hay soberbia y son cosas mías, ¿eh? Por eso digo, en el que lo dice, o la interpretación errónea del practicante. Muy bien. Miguel Ángel, entonces, ¿hay que ser una persona especialmente espiritual, llamémosla espiritual, para practicar el yoga? ¿O no tiene por qué? No, en absoluto. Todos sabemos que personas, bueno, los casos de curas que son pederastas, quiero decir, ni religiosas, que eso va por otro lado. La espiritualidad, o personas que no creen en una religión, ni siquiera la espiritualidad, pueden hacer tienen perfectamente un comportamiento, luego que hay que quitarse el sombrero ante ellos, porque el yoga es un trabajo interior, es una herramienta exterior. Hay que acercarse al yoga como una ciencia, ¿no? La visión del científico. Hay que practicarlo internamente como un arte, y a la hora de hablar
hay que ser un filósofo, como podemos saber. Pero entonces no depende de organizaciones ni de máscaras externas, sino una práctica interior. Y hay personas que no tienen ningún interés en la religión o lo que llamamos espiritualidad y son capaces de profundizar más en esta práctica. ¿Y físicamente es duro? Es decir, No. se acaba cansado de una, En realidad, de una clase normal de las no, tuyas. deberíamos acabar todo lo contrario. El yoga... Bueno, cansado físicamente me refiero. No, A lo en mejor absoluto. mentalmente es ideal. No, en absoluto. El yoga se puede adaptar y de hecho, aunque no está previsto como tal, yo en Málaga tengo un yoga terapéutico para personas con enfermedades. Puede adaptarse a toda situación vital, ¿no? A edades, a todo tipo de creencias, o sea, no discrimina. Y entonces una buena práctica debe hacer, y es lo que realmente día a día sorprende, es como un renacimiento. Es como el primer hombre, el primer Adán en la creación, ¿no? Es decir, debe ser intensa, pero no que fatigue, intensa que ayude a limpiar, porque nosotros, es verdad, todo lo que vemos está condicionado por nuestra experiencia, somos seres condicionados y todo lo vemos bajo unas lentes de colores. El yoga, de algún modo, es una energía que hay dos elementos, energía y conciencia, que permite tener la conciencia para que esos velos caigan y ver las cosas con un nuevo prisma, como recién creadas, ¿no? No debe ser una fatiga, sino que uno acaba como Sí, pero hay posturas para mí aparentemente inverosímiles, para mí, bueno, vamos. pero todo es cuestión de práctica, de Claro. experiencia. Fundamentalmente es una práctica, es una experiencia, por eso, poco a poco. No se trata además de hacer posturas difíciles. Si es una postura muy compleja, dices, yo soy incapaz de hacer eso, luego no hago yoga, no. Porque hay posturas adaptadas y ya estás haciendo yoga, ¿entiendes? Entonces, ¿para cualquier persona es ideal el yoga? Quiere decir, ¿cualquier persona puede hacerla? Yo pienso que sí. Que el Independientemente de la yoga, edad, su condición física. Sí. Yo creo que sí, que el yoga se adapta. Tienes que encontrar la persona también adecuada, que te lo sepa explicar. El yoga es un modo progresivo. Lo bueno del yoga es que no produce una hecatombe en la conciencia como puede producir. Bueno, eso es lo que se otras debería escuelas. hacer en todos los deportes, Claro, y ahora precisamente no todos lo hacen, ¿eh? Exacto. Personas que no han hecho deporte en su vida acaban corriendo maratones 2 meses después. Exacto. No creo que eso sea... Exacto, lo que decíamos, ¿no? Tú y yo, de que la persona que no hace deporte en su vida y un fin de semana se pega, eso es más perjudicial que positivo. Lo ideal es ir progresivamente y es mejor hacer. Cabeza, moderación. Exacto, ¿eh? El sentido común, que es el menos común de los sentidos. Correcto. Miguel Ángel, otra cosita. Ahora han salido, además del yoga, o unas variantes del yoga, que yo creo que tú me lo expliques. Se habla de yoga de la risa, yoga en familia, tú mismo me has hablado del yoga terapéutico. Hay más, tengo por aquí alguna. Sí. El yoga aéreo, Sí. ¿eso qué es? Todo eso son invenciones, en realidad son desviaciones. Hay que tener en cuenta, es obvio y evidente, que el yoga entra en una sociedad como la nuestra, donde el sistema es mercantilista, un liberalismo exacerbado, cuyo único valor es el valor absoluto es el dinero. Eso hay que desenmascararlo y hay que ver que mucha gente, bueno, el yoga que se ofrece son desviaciones. Hay un refrán que dice, la fuente es pura, los arroyos son turbios, ¿no? Pues si uno quiere hacer yoga, ¿por qué hacer todo este mercado espiritual del yoga, ¿no? Que lo único que pretende es una ganancia meramente económica, lucrativa? Si te interesa el yoga, ve a la fuente, ¿no? Ve al yoga más puro, más original, y no a todas estas desviaciones que son desviaciones comerciales, pura y duramente. Quizá una forma también de poder, no sé. Sí, pero hay que ser consciente de ello. Tú puedes acceder, ser consciente y no considerar que porque hagas un yoga de la risa estás haciendo un yoga, bueno, sí, bueno, pero no es el yoga prístino. Vale. ¿Tú por qué crees que el yoga está reconocido y practicado a nivel mundial? Evidentemente también aquí en la Orden de la Torre. Bueno, Una pregunta personal. Sí, porque realmente es efectivo, si sabes practicarlo de un modo adecuado. ¿Efectivo para qué? Efectivo para todo. Vamos a ver, el yoga es una herramienta. Entonces la pregunta que como seres humanos todos tenemos, pues es extraño que estemos aquí, ¿no? En una tierra que da, en una masa de tierra que da, y que tengamos conciencia. El ser humano es el único animal racional, aunque la racionalidad no abunda, desgraciadamente, entre los seres humanos, que puede tener conciencia, darse cuenta de lo que piensa. El yoga es una energía que estimula esa conciencia y profundiza. Entonces, el yoga, la pregunta básica del ser humano, ¿para qué estamos? ¿Quiénes somos? El yoga es una herramienta que ayuda a profundizar esta pregunta, ¿eh? No te digo que sea la respuesta, pero que puede ayudar. Entonces, por eso, y todos los que practicamos yoga estamos de algún modo enhorabuena, porque en la recta de final del año
hemos asistido a la noticia de que la UNESCO ha declarado al yoga como patrimonio inmaterial de la humanidad. Correcto. Es algo que no nos hace falta, es un reconocimiento público, pero que cualquier practicante de yoga ya lo sabe. El mismo Patanjali, el codificador del yoga, habla del yoga como Sarva Bhauma, cultura universal. La UNESCO ha premiado especialmente al gobierno de India, pero el yoga es una cultura, es un saber que ayuda a la cultura, que es la gema, digamos, la corona de la humanidad, lo que es la cultura de la civilización. El enemigo fundamental es la barbarie, la ignorancia, y el yoga es una herramienta para superar esta Bueno, y ignorancia. el que los hay, que los conozco, el que no llega a su casa preguntándose qué hago yo aquí, por qué estamos aquí, qué sentido tiene esto, porque hay mucha gente que me parece estupendo, ¿eh? Sí, Pero bueno, no llega a esas formas de... no, puede que eso sea su respuesta, ¿no? Que no haya... Yo creo que hay gente patón, como se dice. Ya lo decía el torero, ¿no? Sí, lo decía. Entonces, hay gente que realmente nuestro sistema de vida es muy, de algún modo, superficial y frívolo. Y hay gente que no escarba, hay gente que es lo que meramente muestra. Sí, sí. No tiene nada de malo. Hay otra gente que tiene quizás más interés. Todos nacemos con un potencial enorme, una libertad. La naturaleza humana está indeterminada, es libre. Y todos nacemos, es como la parábola de los talentos, ¿no? Tú naces con unos talentos. Y hay gente que esos talentos se los guarda de toda la vida. Hay gente que los dilapida. Y hay gente, en cambio, que intenta incrementarlo, ¿no? Esa es la famosa parábola. Entonces, el yoga, para el que quiera aumentar ese potencial, para el que quiera darle un sentido a la vida, Le viene perfecto. le viene perfecto, como un guante a una mano. Miguel Ángel, ya nos han sacado un cartelito por ahí diciendo que estamos acabando. Pues- Te voy a decir una cosa nada más antes que yo diga mi frase de la semana, a mí esta está chula. ¿Tú me serías capaz de darme a mí algún consejo? ¿A mí o a cualquiera? ¿Sobre qué? Sobre la vida. No, yo creo que hay un error. Yo no me veo con la capacidad ética de dar un error. Creo que hay un error debemos buscar especialistas en cosas que tienen su especialidad, pero a la hora de la vida es tu vida. Y yo no te puedo decir cómo debes vivirla, ¿entiendes? Pero si me puedes aconsejar, ¿no? Si me dices algo sobre algo concreto, pero decir un consejo de la vida. Cada cual es libre. Quiero decir, esto de considerar que hay especialistas, verdaderamente hay maestros, pero son los menos. Que te diga lo que tienen que Claro, hacer. yo no me veo con la capacidad. Mal asunto, ¿no? Mal Mi asunto, ¿no? ética está al mismo nivel que la tuya. ¿Entiendes? Tú me puedes decir sobre tal, luego si quieres hablamos tal o cual cosa, te puedo, en base a mi experiencia, asesorar. Pero yo no me veo con la capacidad moral como para emitirme en juez de nada ni de nadie. Yo te digo una cosa, yo cada vez que hablo contigo, te lo digo muy en serio, me voy... No sé Más cómo ancho. decir. Sí, es Me alegro, posible. me alegro. Como a mí me gusta mucho aprender cosas y contigo alegro. se aprende mucho. Me alegro. Miguel Ángel, ya me tengo que despedir. Te tengo que decir simplemente que tengo la frase muchas veces son frases que me llegan, que me leen. Lapidarias. No, hay de todo, hay de todo. Esta, pues muy fácil, esta estaba yo con mi hija esperando que terminara la sesión de fisio y tenía una revista allí, me la eché un vistazo y esta la dijo Richard Murray, que es un triatleta sudafricano, que de hecho quedó cuarto, se llevó la medalla de chocolate en los últimos Juegos Olímpicos de Río. Y dice, la derrota es parte de las carreras en las que de vez en cuando ganas. Claro. Entonces me gustó porque aquí parece que el que gana es el que gana, el que pierde ya no vale. Claro. Y el hombre dice que es parte del juego. Hay un dicho que dice que es peor sacar la medalla de plata que la de bronce, porque la de plata está, que casi podía haber conseguido la de oro, en cambio la de bronce, ¿entiendes? Un premio de consolación. Y el problema, creo que, por lo visto, claro, y la cuarta ya mejor que la tires, porque si has quedado cuarto, mejor que ni lo no, digas. pero hay que aceptar que todo tiene su cara y su club, y es lo que nunca sabemos ver. Por eso me gustó tanto, y además que la dijera un triatleta, pues me enorgulleció. Pues Miguel Ángel, un placer, como te digo, siempre aprendo muchas cosas contigo. Y a ver cuándo repetimos. Cuando un quieras. día nos vamos a pasar por. Sabes que el placer es mío. Nos vamos a pasar por allí, nos vamos a llevar una cámara un día y tú allí nos vas a demostrar en la práctica qué es lo que hemos estado hablando hoy. ¿Te Muy parece? bien, exacto. Me parece bien porque evidentemente el yoga es antes que nada una práctica, una experiencia. Correcto. Y a vosotros deciros que encantado una semana más de estar todos juntos y ya saben que tienen que tener el deporte siempre en sus vidas. Hasta luego.